Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana, en que abro de par en par y junto a ustedes esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos a que se asomen conmigo a los temas y las noticias más importantes de este 6 de marzo de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré hablando del próximo Día Internacional de la Mujer, será domingo, el 8 de marzo, y por eso no grabaré podcast ese día, pero hoy quiero reflexionar sobre las mujeres en el activismo y el periodismo independiente cubanos. ¿Sufren ellas más represión? Será la interrogante que me plantearé en este viernes. También dice la hermana del marinero fallecido en un barco venezolano que fue por muerte natural, una versión que está en sintonía con la de las autoridades cubanas. Y en un tercer lugar hablaré de la enmienda que ha hecho la prensa oficial de la lista de insolidarios en el transporte. Una noticia que comenté hace unos días y que ahora pues voy a agregar esta nueva versión de los hechos. Y por último, a partir de este domingo, Cuba vuelve al horario de verano. Y ya les comentaré también qué hay que hacer ese día con el reloj. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Hoy es el último día de la semana en que está aquí frente a mí, breve, recién colado, amargo como saben que me gusta, pero siempre necesario. Después de este sorbito, el primero y más largo del día, les recuerdo que pueden ampliar la mayoría de estos temas y de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos desde dentro de la isla. Y dicho esto, voy a pasar a la primera cuestión que ya les adelantaba. Es un comentario que lo ideal hubiera sido hacerlo, claro está, el próximo domingo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Como saben, pues es un momento también para reflexionar sobre los avances logrados, pedir más cambios, pero también pues exigir reivindicaciones para los derechos de las mujeres y la capacidad que tengan ellas en la sociedad de interactuar, de estar defendidas, de poder alzar su voz. Y justamente con eso voy a traer el tema a Cuba y especialmente al activismo y el periodismo independiente cubano, donde hay muchos rostros femeninos que están pues desde defendiendo los derechos humanos, haciendo activismo medioambiental, activismo social de muchos tipos, activismo contra el racismo, activismo reivindicativo también de los derechos de las mujeres, y en el periodismo independiente pues conocemos muchísimas reporteras, editoras, directoras incluso de medios de prensa que también pues están dando vida a la nueva narrativa, una narrativa autónoma, independiente, no oficial de lo que pasa en el país. Ahora bien, este es un camino muy difícil para todas ellas porque de la manera que está estructurado el poder en Cuba, un poder muy masculino, un poder con pelos en el pecho, un poder de uniforme militar, un poder de botas y masculinidad y virilidad exacerbada, pues cuando una mujer cruza la delgada línea roja entre haber sido una pieza del engranaje oficial, una pieza sumisa, una pieza que acepta sin discutir, una pieza que pues está en función de ese poder masculino, cuando pasan esa delgada línea roja y empiezan a emitir opiniones, deciden no quedarse calladas, exigir derechos, pues entonces inmediatamente les recuerdan su condición de mujer y vienen los insultos de género. Todas hemos pasado por eso. Recuerdo en mis primeros años cuando abrí mi blog Generación Y en abril de 2007, los primeros insultos oficiales fueron para recordarme que tenía ovarios, que era una mujer, que no podía hablar y criticar al poder de tú a tú. Y bueno, pues claro está, en esos insultos de género vienen muchas veces cuestionamientos de la moralidad. A las mujeres se nos juzga cuando hacemos activismo o periodismo de una manera mucho más estricta y dura sobre nuestra vida personal, nos ataca con detalles de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras relaciones de pareja, y eso es algo que se mantiene. Los insultos contra la feminidad, los cuestionamientos sobre la belleza o el físico
son casi práctica permanente en este tipo de ataques. Estoy pensando, por ejemplo, en el elevado número de policías o ciberpolicías que hay en las redes cubanas, que uno de sus pilares fundamentales para cuestionar a estas activistas y periodistas es justamente pues agredir su feminidad, agredir su condición de mujer. Pero también está el tema ya de la represión más allá de los espacios virtuales, y tiene que ver con los arrestos, muchas veces las requisas donde las mujeres estamos obligadas a desnudarnos, quitarnos la ropa, que es un proceso también de humillación contra estas activistas y contra estas reporteras independientes que muchas veces se hacen solo con ellas y no se le hace también a los hombres. Conozco varios casos en que han sido detenidos hombres y mujeres por hacer algún tipo de activismo o reportar sobre un hecho no oficial, y ellas han sido obligadas a desnudarse, han sido requisadas en su intimidad y ellos no, porque es una forma también de humillación a las mujeres. Por otro lado, pues claro está, como madres, como hermanas, como hijas, tenemos una preocupación especial sobre lo que ocurre con nuestras familias, y hay un componente represivo en la Cuba actual que va a lastimar a esos que amamos. Entonces, conozco muchas historias de opositoras, disidentes y periodistas que las amenazas contra su familia, sus hijos o sus hijas, contra su pareja, se han convertido en una constante en su labor de cada día, tener que vivir con eso. Y también, pues, el repudio o el rechazo de una parte de la sociedad que cree que las mujeres deberíamos estar calladas, haciendo labores domésticas, frente a la cocina, frente al fogón, y no metiéndonos en política, ni opinando, ni haciendo activismo, y mucho menos periodismo independiente. Así que en este Día Internacional de las Mujeres, que será el próximo domingo, reflexionemos en todo lo que nos falta por lograr, en todo lo que hemos logrado también, pero recordemos especialmente a esas mujeres que por decir y por hacer están ahora mismo en el centro de la represión en Cuba. Afortunadamente hay muchos rostros femeninos y espero que surjan muchos más en esa sociedad civil todavía muy limitada, muy prohibida, muy censurada, pero vibrante, que se empieza a notar en todos los aspectos. Y con esto me he extendido un poco, pero me voy al segundo tema, no sin antes darme otro buchito de café. Muy bien, después de este sorbito, el segundo del día, les cuento que hoy ha habido una declaración publicada en varios medios que enmiendan de alguna manera la versión que había dado la agencia Reuters sobre la muerte de un marinero cubano. Se trataba de Juan Carlos Navarrete, lo comentamos en este podcast, un marinero que falleció el pasado sábado en un petrolero venezolano. Les recuerdo que inicialmente la agencia Reuters británica había dado la versión de que este señor se había sufrido un accidente laboral en medio de una operación para trasladar petróleo en este buque sin tenerse en cuenta todas las medidas de seguridad. Era prácticamente una operación furtiva para evadir las sanciones que Washington, Estados Unidos, ha dictado contra la salida de petróleo venezolano en dirección a Cuba. Ahora la hermana del fallecido asegura que no, que la versión oficial, lo que le han dicho las autoridades cubanas, es que su hermano murió por causas naturales, aunque no se precisa la circunstancia exacta. La hermana de Juan Carlos Navarrete, que vive en Florida hace más de 40 años, dice que a pesar de la distancia, mantenía un contacto fluido con el hermano de 58 años, que tiene 5 hijos, o tenía 5 hijos y 5 nietos, y que cree la versión que le han dado las autoridades cubanas de que fue una muerte natural, aunque el cuerpo del fallecido no se entregará a los familiares todavía porque no ha sido repatriado. Así que hay una versión oficial, la agencia Reuters dice que fue un accidente laboral, y ahora la hermana asegura que cree en esta parte que le ha contado el oficialismo cubano. Vamos a ver en qué termina esta historia, pero lo cierto es que al interior de Cuba, en la prensa oficial que circula por el país, no se ha hablado ni una palabra de la muerte de este hombre. Y con eso me voy rápidamente al tercer tema que también habíamos tocado
en esta ventana 14, y es que las autoridades han corregido la lista de transportes insolidarios de entidades que, teniendo un vehículo y pasando por una parada de ómnibus repleta, como están todas las paradas de ómnibus o de guagua en estos días debido a la crisis de transporte, esos vehículos no pararon para llevar de manera solidaria a pasajeros que esperaban por horas quizás en esos lugares. Hace unos días la prensa oficial había sacado un artículo a la manera de látigo, de escarmiento, donde mencionaba una serie de empresas estatales que no eran lo suficientemente solidarias, pero también señalaba a la Iglesia Católica, a varias denominaciones también evangélicas y a varias empresas mixtas o con capital extranjero. Ahora resulta que parece ser que ha habido una queja y Granma, el periódico del Partido Comunista, se ha visto en la obligación de enmendar esto y de decir que no, que solamente tienen la obligación de parar y recoger pasajeros las empresas estatales. Y de alguna manera lamenta que el pasado día 2 de marzo la Dirección General de Transporte Provincial de La Habana había publicado incorrectamente una relación de vehículos pertenecientes a instituciones religiosas y fraternales y a empresas de capital extranjero como insolidarias. ¿Qué habrá pasado allí? ¿Hasta qué punto habrán llegado las críticas que Granma se ha visto obligado a desmentirse a sí mismo? Y con esto me voy rápidamente. El 8 de marzo, domingo, no es solamente el Día Internacional de la Mujer, sino también la jornada en que Cuba vuelve al horario de verano. Esto hace que a las 12 de la noche, la medianoche del sábado, hacia el domingo, usted deberá adelantar los relojes una hora para dar fin al horario normal y entrar en ese horario de verano que por un lado supuestamente ayuda a ahorrar energía, pero por otro también está siendo muy cuestionado a nivel internacional. Y con esto me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias.